Kenia Rabadán, Laura Ballesteros y Andrea Chávez debaten sobre el tema de corrupción, luego de que Transparencia Internacional informó que la percepción de corrupción en el gobierno de AMLO empeoró 5 puntos. La Organización de Transparencia Internacional da una puntuación del 0 al 100 a los niveles de percepción de corrupción en un país, en donde 0 significa altamente corrupto y 100 significa muy limpio. En ese sentido, durante el último año del gobierno de López Obrador, la percepción de corrupción registró una caída de 5 puntos, para ubicarse en 26 puntos, cayendo a la posición número 140 de 180 países con mayor percepción de corrupción. Durante el debate, la panista Kenia Rabadán no dejó pasar la oportunidad para golpetear el gobierno de AMLO y el de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que el expresidente López Obrador era un corruptísimo, mientras que la emesista Laura Ballesteros considera que López Obrador no fue más corrupto que Enrique Peña Nieto. Andrea Chávez sostiene que sigue habiendo corrupción en el país, algo que se sigue enfrentando, por lo que puso el ejemplo de Segalmex, en donde hubo responsables tras las rejas durante la administración de López Obrador, y no se esperó hasta otra administración como solía suceder en México, específicamente en el caso de la estafa maestra, Odebrecht, entre otras más. Amanecimos en un país más corrupto. Nos fuimos al 26 de 100 puntos. Es el punto más bajo en este índice de corrupción desde que se mide. Tendríamos que revisar, ¿no? Entidad por entidad, caso por caso, institución por institución. Y yo, pues, lamento comentar que dentro de un país que efectivamente todavía sufre el flagelo de la corrupción, que hay que desterrar en todos los niveles de todas las dependencias, en los funcionarios, en los servidores públicos, en los intermediarios de determinadas programas y políticas de determinadas entidades federativas, gobiernos municipales, etcétera, pues tendremos que revisar también acuciosamente de dónde viene el problema. El INEGI reveló que el año pasado el estado más corrupto del país fue el estado de Chihuahua, con mucha diferencia. El más corrupto. El más corrupto del país, en donde mayor corrupción hay presente, es dato del INEGI, es el estado de Chihuahua. ¿Por qué? Porque pues se le cobran moches a los constructores en el caso de cuando hay obra pública, y cuando no hay obra pública se asignan contratos de adjudicación directa a las empresas de los amigos, de los hermanos, de los sobrinos, porque las policías municipales o la policía estatal también están extorsionando a la ciudadanía, porque en fin, lo que ya sabemos que sucede todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? Pues que tendríamos que todas y todos seguir cerrando filas, identificar el origen del problema y seguir combatiendo el origen de esta corrupción. Bueno, el presidente López Obrador decía que la corrupción se había acabado. Como las escaleras de arriba para abajo. Que decía que se iba a barrer la corrupción y que si el presidente no era corrupto, pues entonces los gobernadores y los alcaldes no iban a ser corruptos. Yo no pues ahora sabemos que pues López Obrador era corruptísimo, porque evidentemente, según este documento, que por cierto es impresionante ver la gráfica, Transparencia Internacional dice que en los últimos 30 años, el peor gobierno que ha tenido este país es el gobierno de López Obrador. Es el gobierno más corrupto de la historia. Obviamente, no barrió la basura, se distribuyó la basura entre el gobierno y el sexenio. Es que era muy de la frase el presidente López Obrador de decir, voy a barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Bueno, es que en 2018 llegó un presidente por fin en la historia de México que no era corrupto, ¿no? A ver, por fin, senadora, por fin. A ver, seamos, ahora sí que hablando de corrupción, seamos honestos. Lo que dice Transparencia Internacional es que es el sexenio más corrupto medido en comparación con los últimos 5 sexenios. No, yo creo que justo lo que necesita nuestro país, como lo hemos dicho siempre desde Movimiento Ciudadano, es no caer en los argumentos simplistas, del todo o el nada. Yo sinceramente no creo que López Obrador haya sido más corrupto que Peña Nieto, la verdad. Pero sí hay que observar las cifras, ¿no? Porque claro, digo, venir aquí a decir que en la vieja política hacía bien las cosas, porque López Obrador nos cae mal, pues yo no creo que sea serio. Tampoco mucho, porque pero ahí te Peña va. tenía 29 puntos de 100 en su peor momento. Y López Obrador 26 de 100, o sea. Sí, pero ahí te va, ¿por qué? Justo es a lo que quiero llegar, por eso digo que creo que hay que ir a la profundidad más allá de los odios y de los amores. Mira, sí caímos 5 puntos en el índice, es un 16% menos con respecto al año anterior, pero estos índices lo que hacen es medir muchas variables, no nada más lo que el populómetro nos pudiera decir, pero no creo que López Obrador sea más corrupto que Peña Nieto.
hay que saber enfrentar los casos de corrupción. En el momento en el que se dan, no se trata de decir la corrupción ya no existe en nuestro país. Es evidente que existe todavía la corrupción en nuestro país y seguimos enfrentándola a través de eliminar organismos autónomos entre infinitas comillas, como el Instituto de Transparencia, que solamente eso es para combatir la corrupción. Era corrupto. Bueno, sí, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que más bien lo que tenemos que tener son herramientas para combatirla y responder ante estos hechos de corrupción. Y entonces, cuando dicen Segalmex, bueno, con el caso de Segalmex en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo responsables tras las rejas en su administración. No se tuvo que esperar hasta que llegara otra administración, como suele suceder en nuestro país. ¿Qué sucedió con la estafa maestra? No, ¿qué sucedió con Odebrecht? Que incluso está trabajando, yo no sé si sigue trabajando en el gobierno, pero en el pasado. No, bueno, porque las investigaciones arrojan datos de prueba que responsabilizan a determinadas personas. Y eso tiene que ver con lo que está haciendo la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo de estos que les encantan, por cierto, a la oposición, ¿no? Con independencia de decisiones. Entonces, hay que ser muy cautos. Nosotros no somos como ellos, en donde, se hacían como que nada pasaba y pasaban estafas como la estafa maestra, como Odebrecht, sucedían cosas y no nos enteramos hasta el sexenio próximo o el próximo del próximo, ¿no? Con Andrés Manuel se atacaron estos casos de corrupción de raíz e inmediatamente. No, déjame preguntarte algo, Laura, porque a favor de la transparencia, ¿van a votar en MC a favor del juicio político de Samuel García? Pues tenemos que revisar el tema. Ahí está altamente politizado, Azucena. La verdad es que, claro, hay que entrarle hay un tuit, Laura, donde él dice, voy a rifar una Monster Truck si gana Lainez. Maines. No es político. Maines. Pero a ver, lo que te quiero decir es lo siguiente. Ahí hay una sanción ya del tribunal. O sea, para eso están las instituciones. Bueno, el tribunal dice sí violó la ley electoral y hay las sanciones puede ser esta o esta. Entonces, ahí están las instituciones, ahí están las reglas y ahí están las normas. Que se cumpla el derecho, pero que no es una cacería malintencionada, porque hay una intención del PRIAN también por sus propios negocios sucios en Nuevo León. No se puede. Que está muy ensuciado, ¿no? Yo siempre lo he dicho sobre el pan naranja. Claro que no se puede, claro que no se puede, porque justo ve la situación en Nuevo León. O sea, no quieren desaforar a Cuauhtémoc Blanco porque Morena. No quieren desaforar a Samuel porque MC. Pero yo te estoy diciendo que por eso que se tiene que pero lo que estoy diciendo es que se tiene que revisar el asunto, que ahí están las reglas, porque lo que hace el PRIAN en Nuevo León es de escándalo. Fíjate, está usando la fiscalía para perseguir a una mujer por haber denunciado a otra mujer prianista, una mujer de MC, Ale García, denuncia a una prianista diputada local por haber votó en el voto digital por otros compañeros que no estaban. La acusa de eso y luego viene la prianista y la acusa de violencia política de género. La está persiguiendo la fiscalía por violencia política de género y la quieren cerrar. ¿A quién? A Alejandra, nuestra compañera de Movimiento Ciudadano Nuevo León. ¿Pero qué tiene que ver con el tribunal? No, lo que te quiero decir es que la Fiscalía Prianista de Nuevo León, o sea, ese es el estado de la justicia hoy en Nuevo León. No, pero yo pregunto por Samuel García. Pero es que te pregunto que en manos de ellos está la justicia. Entonces están persiguiendo a una mujer por haber denunciado a otra por corrupción, por violencia política de género. Bueno, déjame regresar a Samuel García. Sí, dijo que iba a rifar una Monster Truck. Sí, ¿cierto? Y el tribunal dijo... Sí presentaba encuestas en las conferencias a favor de Maines. El tribunal dijo que estaba mal. Y el tribunal dice, procédase. Claro. Y hay distintos tipos de sanciones. Eso es lo que se tiene que revisar conforme a derecho. Pero para eso, pues, hay que desaforarlo. No necesariamente. Y a Blanco sí hay que desaforarlo. Pues hay que revisar el caso también. Ahí hay también asuntos de pruebas muy contundentes y por eso también hay una comisión jurisdiccional. Es que yo insisto, así no funciona. No, pero no vamos a funcionar nunca. A ver, yo quisiera hacer en el caso de Morelos, cuando el fiscal supo que ya se iba de patitas a la calle, lo último que hizo fue firmar así como de rápido. Andrea. No, perdón, pero sí hay diferencias. No. Si hay ¿estás defendiendo a Cuauhtémoc Blanco? No. A ver, cuando hay una denuncia. Porque sí es preocupantísimo pensar que estás defendiendo a Cuauhtémoc violación, Blanco. Sexual, lo que sea. Cuando tenga que ver con género, por mi bandera y por mi lucha, yo siempre te voy a decir, procedan a la investigación. Tiene que haber, claro. Yo soy senadora de la República. Perdóname, y entonces, diputados. Yo siempre estoy a favor de que se investigue. Ahora, revisemos, oye, ya estás a 5 minutos de irte de patitas a la calle y de pronto firmas así como rapidito una carpeta de investigación. Bueno, pero eso no es culpa si es culpable el señor. Revisemos, pero también revisemos los detalles. O sea, me preocupa, claro. ¿Tú vas a votar a favor del desafuero Cuauhtémoc si avanza? Sí, en Movimiento Ciudadano hemos dicho que sí. Yo sí quería aprovechar este espacio, querida Azucena y Mesa y audiencia, para celebrar los enormes resultados que está teniendo nuestro gobierno federal en materia de combate a la inseguridad. Hace unos días
se anunció en la conferencia mañanera, en voz de nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en voz de la titular del Secretariado Ejecutivo, pues la disminución que ha presentado los delitos de alto impacto y otros delitos como homicidio doloso, feminicidio, robo con violencia, en fin. Y por mencionar alguno, el más doloroso, que me parece que es homicidio doloso, pues pasamos de tener un promedio diario en México en 2018, enero de 2018, que fue el último enero del gobierno de Enrique Peña Nieto, comparado con este enero 2025, un total de homicidios dolosos por día de 100.5 a 76.5. Estás hablando de una disminución del 24%, y eso amerita ser festejado porque queda claro que el combate a las causas que originan las desigualdades que provocan la violencia está dando resultados, ¿no? Bien. Eso por una parte. Feminicidio tiene una reducción del 23.9%, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 32.7%, secuestro extorsivo menos 78%, en fin. Enhorabuena, me parece que estamos haciendo bien las cosas. ¿Desapariciones? Secuestro extorsivo. Ahora bien, sí quiero hacer un paréntesis. El estado de Chihuahua pasó el año pasado de estar en el lugar número 13 a estar en el lugar número 1 en secuestro, a estar en el lugar número 1 en feminicidio, a estar en el lugar número 1 de narcomenudeo y a tener más homicidios dolosos que el estado de Sinaloa. En Chihuahua, Maru Campos ha logrado un hecho histórico, porque eso hacen los gobiernos humanistas. Permíteme, no me interrumpas, por favor. Con Medichihuahua se han dado 1.800.000 atenciones médicas. 1.800.000 atenciones médicas. El tema, senadora, es que yo sé que estás en una precampaña, que por cierto habríamos de ver si es legal o ilegal, pero lo que es un hecho es que Maru Campos es una gran gobernadora. Yo sé que a Morena le duele que eso digamos que eso pase, pero la realidad es que Chihuahua hoy está teniendo salud, lo que no se tiene en todo el resto del país, porque claro, se roban el dinero, porque claro, son el gobierno más corrupto, porque ahí lo dice Transparencia Internacional. Antes déjame preguntarle rápido, si vas por la gubernatura de Chihuahua, ¿no? Pues mira, el pueblo de Chihuahua decidirá. Nuestro partido elige mediante encuesta y a mí me daría mucho gusto participar en la encuesta. O puede ser, no, mira, lamentablemente para malestar de ustedes local, la reelección ya no se va a permitir porque estamos a punto de modificar la Constitución. ¿Ni en diputados tampoco y senadores? O sea... Sí, hasta el 30. Ni alcaldes. Pero este tema del nepotismo aplica en diputados y senadores, ¿o no? Sí, claro, en todos los puestos de elección popular. Hay un no aplica para todos los puestos hijos, de elección digamos, popular. en las designaciones, no aplica para los 40 parientes que tienen, que los andan metiendo en un montón de secretarías. Pero digamos, si ahorita hay un Monreal de diputado, ¿podría haber otro Monreal el próximo periodo? Todos los puestos de elección popular. A ver, tienen el estado más corrupto del país, según datos del INEGI. Chihuahua y el gobierno o desgobierno de María Eugenia Campos es el gobierno y el estado más corrupto de todo el país. Sepan ser responsables, sepan ser consecuentes, y si quieren dar lecciones de combate a la corrupción, de transparencia, de acceso a la información, vayan al estado de Chihuahua y resuelvan el caos y el desorden al que nos tienen condenadas a las y los chihuahuenses. El gobierno federal ha dado enormes resultados, insisto, repito, 24% menos de homicidios dolosos comparado con 2018, 23% menos de feminicidio, 32% menos de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 78% menos de secuestro extorsivo, 44% menos en todos los robos con violencia, 57% menos de robo a casa habitación con violencia, 32% menos de robo de vehículo con violencia, en fin, así podría seguir. Está dando resultados y yo quiero celebrar la estrategia que cabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. La corrupción en los gobiernos prianistas fue muy evidente, al grado de que no se implementaban programas sociales. Los delitos de cuello blanco quedaban impunes, prácticamente dejando que los políticos se creyeran intocables, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum salió a mencionar que, afortunadamente, la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó? Sin una reforma fiscal, se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción. Todavía hay espacios donde podemos seguir rescatando recursos, pero hubo un avance importante, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al opinar del tema. También agregó que cómo se puede explicar las obras estratégicas que se hicieron, los programas del bienestar, la reducción de 9 millones de personas en pobreza, sin una reforma fiscal. Evidentemente lo que hay es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y de privilegios, a un régimen de honestidad y de servicio al pueblo. Y vamos a continuar, aseveró la mandataria.
Pero ¿cuál sería tu punto de vista acerca de este tema? ¿Consideras que realmente López Obrador fue un corrupto?